Y hoy nos toca acercarnos a un momento de ese recorrido de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, donde de nuevo vuelve a dar una enseñanza a todos los presentes de quién era o a quién le pertenece la vida y la muerte. Nos encontramos en un momento del caminar de Jesús, donde vamos a ver perfectamente definidos su doble naturaleza. Sabemos que Jesús es 100% Dios y también es 100% hombre. En este texto vamos a ver que Jesús lloró. Vamos a percibir que Jesús lloró. Pero también vamos a ver cómo Jesús tenía poder para dar sanidad, para poder resucitar a ese amigo, a ese Lázaro. Y bien sabemos que aquí en Jesús confluyen dos cosas que a veces no acompañan para poder hacer la voluntad de Dios. Por un lado vamos a encontrar a un Jesús que tiene un amigo enfermo, un amigo que está necesitando de que él vaya a su encuentro porque sabemos que Jesús tenía poder para sanar. ¿Y qué es lo que comienza el texto en el capítulo 11 de Juan? Justamente en ese momento, donde Jesús recibe un mensaje de gente cercana. Fijaos que estaba en el versículo 1, dice que estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta. ¿Os acordáis de María y Marta? ¿Quién se queda con María y quién se queda con Marta? ¿O quién es más María y quién es más Marta? Bueno, lo voy a dejar ahí. Sabéis la historia, ¿verdad? Bien, y fijaos que dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Y enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? Yo me imagino a Jesús recibiendo este mensaje. Un mensaje que le apelaba personalmente. Un amigo al que él amaba, estaba enfermo de muerte. Y le mandan un mensaje. Y él recibe el mensaje. Y imagino que en ese momento sus emociones, su corazón empezó a palpitar. Y empezó a percibir como que había algo que él podría hacer al respecto. Sin embargo, las palabras que acontecen después de ese mensaje muestran que su mirada no estaba en ese momento de la emoción, de recibir ese mensaje doloroso, sino que su mirada estaba en otro lugar. Y justamente este va a ser uno de los versículos claves que nos van a acompañar en este momento de la porción de la palabra. Dice que oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Quién le reveló a Jesús eso sino el Padre? Sino su relación de intimidad con el Señor. La emoción y el sentimiento, la voluntad de Dios. La emoción y el sentimiento, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenía que prevalecer? ¿Qué es lo que tenía que prevalecer? Jesús, sabiendo que él podía hacer milagros, podía haber hecho el milagro cuando ellos querían que se hiciera. Pero no era el tiempo en el que ellos querían que se hiciera, sino en el tiempo de Dios. Y fijaos que ahí es donde estábamos hablando del tiempo. El tiempo en el que movemos nosotros, que ya, mira, son las 1:05. Y ya dentro de 15 minutos estará Jennifer diciendo: vigila, que estamos llegando 1:30. ¿Vale? Y algunos dirán: ya va 1:30 y ahora llegaremos a 40. Bueno, me estoy quitando tiempo de la predicación.
Escuchen, el tiempo en el que estamos nosotros es el cronos, pero el tiempo de Dios no es cronos, es kairos, términos griegos. Y el kairos es un tiempo no medible. ¿Y qué es lo que quería Marta y María? Hacer uso del cronos. Por eso le llaman a Jesús. Y de Jesús, está enfermo, ven. ¿Eso qué es? ¿Un cronos? Ven ya. No, pero ya, porque está enfermo, se va a morir. ¿Cuánto le queda? Poco, ven. El cronos. Sin embargo, Jesús está hablando ¿de qué? Del kairos. Porque dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Madre mía, complicado. 2 días más. ¿Cuántos se hubieran quedado 2 días más al saber que tienes a un amigo muriéndose en un hospital? Digo un amigo, ¿vale? Porque si es un conocido, pues a lo mejor no puedes viajar, pero un amigo, que se está muriendo y que te llaman, oye, ven, que se muere. ¿Y qué hizo Jesús? 2 días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Y qué le dicen los discípulos? Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas a Judea, vas allá. Y Jesús, ¿qué les responde? ¿No tiene el día 12 horas? Bueno, tiene 24, pero fijaos que es interesante las 12 horas. Dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, que es la luz del Señor, no la que el mundo produce. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Entonces, ¿en dónde caminamos, hermanos? ¿En la luz o en la noche? ¿En la luz o en la oscuridad? ¿En quién caminamos? ¿En la luz o en la oscuridad? Lumbrera es tu palabra, mi camino. ¿En quién caminamos? ¿En la luz o en la oscuridad? Y Jesús les dice, hay que caminar ¿en dónde? En la luz. Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y aquí Jesús ya está hablando en términos espirituales y en términos que ellos no le llegaban a entender. Porque Jesús estaba intentando transmitirles una realidad espiritual y ellos solo pensaban en el ámbito natural de las cosas, que es lo que solía pasar con los discípulos y es lo que suele pasar con nosotros. Nosotros miramos las cosas desde el plano natural. Pero Dios nos está mirando, nos está diciendo, escucha, pero esto no es para valorarlo de forma natural, sino de forma espiritual. Hermanos, la palabra de Dios, las enseñanzas que tiene son naturales o espirituales. ¿Cómo podemos entender el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra? ¿Desde el espíritu o desde la carne? ¿No? Entonces, ¿cómo hay que leer la palabra? ¿Guiados por quién? Por el espíritu, no por la carne. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús en este momento? Llevarles al plano espiritual, porque ¿qué es lo que les dice desde el minuto 1? Esta enfermedad no es para muerte. ¿Para qué muerte? Muerte natural, sino para la gloria de Dios. Entonces, si esto no es para muerte natural y es para la gloria de Dios, entonces ¿quién va a ser glorificado en esa situación? Pero es más trascendente la gloria de Dios que la muerte de Lázaro. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué sigues enfocándote en la muerte y no en la gloria de Dios? ¿Entendéis el proceso natural? Es decir, porque ¿cuál es el proceso natural? De ver la muerte. Bueno, la muerte. Claro, y cuando la muerte se acerca, ¿qué es lo que más miras? La muerte. Pero lo complicado es ver la gloria de Dios. Pero realmente, ¿qué nos llama la palabra mirar? La gloria de Dios. Entonces, fijaos que dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará.
razón, en funcionamiento. Claro, si está dormido, entonces no está muerto, ¿no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, para que entendieran de lo que Jesús estaba hablando: Lázaro ha muerto. Ya Jesús era consciente y conocía de la muerte de Lázaro. Y sigue diciendo, y me alegro por vosotros, plano espiritual, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Quiere decir que al final ya Jesús está adelantándoles acontecimientos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se va a dar sujeta a los parámetros que Dios ha establecido que tienen que ser. ¿Y cuándo se va a ver la gloria de Dios? Cuando las cosas se den tal cual Dios ha establecido que se den. Por lo tanto, Lázaro tenía que estar muerto, no vivo. Pero no solo muerto, sino tenía que haber pasado unos días específicos para que estuviera clarísimamente seguro de que ya no había vida en Lázaro. De que no habría ninguna posibilidad natural de poder decir de que él estaba vivo todavía y que eso no hubiera sido una resurrección. Desde lo natural. Pero Jesús estaba esperando el tiempo de ¿quién? El tiempo de Dios. Y está sujeto permanentemente a eso. Por eso los tiempos en los que Jesús transita y le va marcando, es el Padre el que le marca los tiempos. Y Jesús está sujeto a esa voluntad de Dios. Entonces Tomás, conocemos el carácter de Tomás, ¿verdad? El que metió los dedos en la llaga de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Tomás? Bueno, él es como si fuese una telenovela la situación. Vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, pues hay que morir, morimos con el Señor, ¿no? El momento de sacrificio. A la batalla, no había entendido tampoco nada. ¿Por qué batalla? ¿Y qué morir? ¿Quién iba a morir? En el versículo 17 dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto, estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Recordar que Jesús fue al otro lado de Jordán. Por lo tanto, Jesús no estaba en Jerusalén, había caminado al otro lado de Jordán y desde ese lado estaba bajando a Betania. Quiere decir que el tiempo, los kilómetros habían aumentado un poco, porque sí es cierto que Jerusalén y Betania están cerca, pero Jesús estaba más lejos, por eso pone a 15 estadios. Bien, y dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María por la cercanía y proximidad de Betania con Jerusalén para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, y aquí está otro momento interesante, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. ¿Quién es la que se puso de rodillas cuando estaban juntas las dos? ¿Marta o María? ¿Quién se puso de rodillas cuando estaban las dos hermanas juntas en su casa? María. ¿Y quién es la que sale la primera en esta ocasión? Interesante, ¿no? ¿Habría terminado los quehaceres de la casa? ¿Tendría todo claro en casa para tener que salir? ¿O había priorizado en este momento qué era lo que era realmente relevante? Fijaos, no voy a poder entrar en las dos figuras de Marta y María en cuanto a su reacción, de cómo reaccionan con ese momento del encuentro con Jesús, pero hay matices interesantes de cómo reaccionan. Sin embargo, Marta va a ser la receptora. Marta va a ser la receptora del mensaje que hoy tocaba. Fijaos, ¿qué le dice Marta? Desde el dolor de su corazón, desde ese duelo, desde esa tristeza, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es una total y absoluta certeza. Ella tenía la plena confianza en Cristo Jesús. Ella sabía, tenía la plena convicción de que si hubiera sido así, no hubiera pasado. De que si Jesús hubiera estado cerca de Lázaro, él estaría vivo. Tenía la plena convicción de que eso hubiera sido así. Por eso hace esa declaración,
tan contundente. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Y Jesús qué le dice? Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará, porque ¿en dónde se iba a glorificar Dios? En este momento, ¿verdad? Tu hermano resucitará. Y entonces ahí entra Marta en conflicto. Marta conocía la palabra de Dios, era conocedora de los textos. Y por eso ella hace de memoria y dice, resucitará, resucitará. ¿A qué me suena resucitará? ¿Y cuándo resucitará? Y fijaos lo que le dice. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, ¿a dónde apuntaba Marta? A esa segunda venida. Pero Jesús le aclara de nuevo, dice, no, no, no. Yo soy. No es allí, es ahora, es hoy. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la resurrección? Él. ¿Y quién es la vida? Él. Yo soy la resurrección y la vida. El que habla contigo, el que está aquí presente. Yo soy la resurrección y la vida. No es algo hipotético, no es algo abstracto, no es una teoría, no es una hipótesis. Es una realidad porque es Cristo Jesús. Es Él el que es resurrección y vida. Pero ¿por qué está hablando de que es resurrección y vida cuando ella está apuntando a la resurrección de los muertos en el día postrero? Ella sabía que su hermano vendría el Señor a rescatarlo de la muerte y lo llevaría para la vida eterna. Pero Jesús está hablando de un presente. Hermanos, un presente en vida física, no en muerte física. Todos los que estamos aquí no compartimos resurrección y vida. ¿Con quién? Todos los que estamos aquí, que hemos profesado la fe en el Señor y nos hemos bautizado y hemos dado testimonio de nuestra fe, ¿no compartimos con Cristo Jesús su resurrección? ¿No es Él la vida? ¿No también compartimos con Él la crucifixión? Y Jesús le está llevando a una realidad espiritual en la cual Jesús le sigue diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y claro, si tú te pones a pensar en el plano natural, ¿qué iba a pasar cuando Jesús se acercara a Lázaro? ¿Lázaro iba a poder tomar una decisión estando muerto de 4 días? ¿No? Pero ¿podría ser que Lázaro ya habría tomado la decisión antes? No lo sé. La cuestión es que quien se hace presente en ese lugar, en ese tiempo y en espacio, es Él, es Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, y se lo dice a Marta. ¿Marta era salva antes de encontrarse con Jesús? Lázaro había aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. María había tenido un encuentro con Cristo. No sé. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando te encuentras con Jesús? Dice que el que cree, no, lo voy a volver a repetir. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿quién es mí? Isaías 9:6. ¿Quién es el mí? Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Isaías 9:6. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Quién es Jesús?
¿Quién es el mí? El que cree en mí. Pero el que cree en mí. ¿Entendéis? Jesús está adelantándose en el proceso antes de su partida, pero Él ya está diciendo de que hoy tú en vida puedes vivir la resurrección de Jesús. Porque Jesús no está hablando de lo natural, está hablando de lo espiritual. ¿Tienes que morir en lo natural para poder creer en Cristo Jesús? No. Tienes que morir en vida. No. ¿No tienes que morir en vida? ¿Qué ocurre cuando yo acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal? ¿Qué es lo que hago? ¿Morir a qué? Al yo. Porque si no muero al yo, no vive Él. ¿No es así? ¿O estoy equivocado? Entonces, muero al yo para que sea Él el que ocupe su lugar. ¿En dónde? En mi vida. ¿Qué le está diciendo Jesús a María? A Marta, perdón. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, espiritualmente hablando, vivirá espiritualmente hablando. ¿Entendéis? ¿O no? ¿Os he perdido a todos? Tenéis cara como de... Hemos llegado a ese análisis juntos, estamos todos aquí. Y todo aquel que vive, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y cree en Jesús, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene aquel que cree en Cristo Jesús? ¿La vida qué? La vida eterna, que se vive ya en vida. ¿No? Porque lo que vivimos ahora, tú y yo, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, es la vida. ¿La vida de quién? La vida de Él. ¿Y nos proyecta a dónde? A una eternidad, ¿con quién? Con el Señor. Pero yo la estoy viviendo ahora, ¿no? Y estoy disfrutando de la vida en Cristo ahora. ¿Sí o no? Bueno, menos mal que estáis conmigo. ¿Y cuál es la declaración de Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Qué es lo que estaba declarando Marta? Tú eres el ungido, eres el Mesías, eres el Salvador. Tú eres al quien estábamos esperando, pero no en el plano natural, sino en el plano espiritual. ¿Entendéis? Por lo tanto, a partir de este momento, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues que ya una vez que ya ha lanzado esa afirmación Jesús sobre que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él no morirá eternamente, entra otro momento en el desarrollo de la palabra que dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Quiere decir que Jesús quería ver a María. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban en lo natural, porque es donde estaban ellos, en lo natural, ¿vale? Cuando vieron a María que se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Melodramático, ¿verdad? Parte del duelo. Nos centramos en dónde, en lo natural, en el dolor. Y María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué es lo que hace María? Pues lo que tenía por costumbre hacer. ¿Qué es lo que hacía siempre María cuando veía a Jesús? Se postró. Reconocimiento de autoridad, reconocimiento de quién estaba delante de ella, reconocimiento de a quién o quién era merecedor de toda la gloria y la honra. ¿Quién era el que estaba delante de mí?
alguien que ni siquiera era yo merecedor de estar delante de pie. Yo tengo que estar postrado a sus pies, porque Él es el Señor. Y se postra en una muestra total y absoluta de adoración a Dios, y en este caso a Jesús. Y fijaos que dice: Señor, si hubieses estado aquí, os suena familiar, ¿verdad? No habría muerto mi hermano. Se repite la misma afirmación, desde el dolor y desde la razón, y desde la plena convicción de que Jesús tenía poder para sanar. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fijaos el momento crítico en el que Jesús fue sometido en este tiempo. Y dijo: ¿dónde le pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y el texto, o mejor dicho, versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Jesús lloró, porque Jesús realmente amaba a Lázaro. Jesús no era exento al dolor humano, no estaba exento al sufrimiento de las personas. No era una pared, no era un muro, no era algo estático, no era algo sin sentimientos. Jesús tenía sentimientos. Y Jesús se conmovió. Pero fijaos que dice que se conmueve y se estremece en espíritu, o sea que va más allá del propio drama emocional. O sea, no es solamente un llanto producido por la emoción del dolor, sino se estremece en el espíritu, porque es mucho más profundo el dolor de lo que él está percibiendo, que ninguno de los que estaban allí estaba percibiendo. Se estremece en espíritu y se conmueve. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Plano natural, siempre en la superficialidad de las cosas, donde Dios no nos llama a caminar, hermanos. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también con Lázaro que no muriera? Es decir, sabían y conocían que Jesús tenía poder, ¿verdad? Y aquí entramos en esta última parte, sin ahondar demasiado para que no se vaya mucho el tiempo, porque ya hemos llegado al texto que queríamos. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, de nuevo, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y le vuelve a recordar Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Creer en quién, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Creer en quién? ¿En quién crees? ¿A quién creemos, hermanos? ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿En quién está puesta nuestra mirada? ¿En las cosas materiales? ¿En las cosas naturales? ¿En las cosas que se van? ¿O en las cosas de arriba? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo lo oyó el Padre? Es posible que Jesús estuviese orando, aunque no se escuchara en lo secreto, ¿verdad? No es posible que a lo mejor de camino hacia donde iba a encontrarse con Lázaro, Jesús estuviese orando al Señor y diciendo: Señor, ayúdame a poder entender cuál es tu tiempo, cómo hacer tus cosas, cómo tratar a estas personas en el dolor, cómo consolar a aquellos que están sufriendo. Dame dirección, dame sabiduría, dame conocimiento. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fijaos que Jesús parece que está haciendo un momento está escenificando una situación para que la gente se dé cuenta de que Jesús no hacía las cosas unilateralmente,
sino que él tenía una relación con Dios permanentemente. Y solo dice una frase Jesús: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Es una voz de mando, es una afirmación, no es una sugerencia. Es simplemente que tú tienes que hacer lo que yo te digo que hagas. El Señor hablando a su siervo, Dios hablando a través de Cristo Jesús, a una persona que ya estaba muerta en lo físico. Lázaro, ven fuera. Y todo el mundo diría, pero si Lázaro no oye. Lázaro no oye porque está muerto. Lo cual no significa que esa fuese la frase que tenía que decirse, porque era lo que iba a pasar. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y no habla más. Y nos hubiera encantado saber cómo reaccionaron los judíos, y si hicieron fiesta, y si mataron al becerro gordo, y si... ¿verdad? Pero no. La palabra se queda ahí como si... ¡oh! Pues Lázaro ya está vivo. Y entonces, ¿y qué pasa después? ¿Y a dónde va Lázaro? Y Lázaro se abraza con Jesús, y quedan juntos, y Jesús se queda en su casa un tiempo, y cuentan sus historias. No, se queda en la acción de poder de Dios, que es con la que nos tenemos que quedar. ¿Quién es el glorificado? Dios. ¿Quién es el que hizo posible que Lázaro se levantara de los muertos? Él. ¿Quién es el que hace posible que tú tengas vida? El Señor. ¿Quién es el que hace posible que tengamos vida eterna y que hayamos resucitado de la muerte espiritual? El Señor, Jesucristo. Solamente para hacer una pequeña aportación más. Dios establece en este momento que lo más difícil, el milagro más complejo y que solamente Dios puede hacer, es sacar a alguien de la oscuridad, de la muerte espiritual. El milagro más sublime, hermanos y hermanas, que puede acontecer en el mundo actual en el que vivimos, no es que la IA te diga cómo hacer una receta de cocina, o que te diga cómo preparar un campamento, o que te diga cómo organizar la declaración de Hacienda, o que te diga cómo... No. La cosa más maravillosa y más grandiosa del mundo, y no hay precedente alguno más que este, ni siquiera el llegar a la luna, ¿vale?, es que alguien pueda salir de la oscuridad total y absoluta, y no solo pueda salir de esa oscuridad espiritual, sino pueda ser llevado a la luz admirable. Esa acción y ese milagro sublime de rescate, de redención, solo y único y exclusivamente lo puede hacer Dios, a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Nadie más puede hacer algo así. Y nos daremos cuenta de que en lo natural, incluso hay personas que pueden ser revividas estando en unos minutos muertas, porque inyectándoles en no sé qué y con unos calambrazos que se le puedan dar, incluso una persona que está ahogada, haciéndole una manipulación y un masaje cardíaco y no sé qué, puede salir rescatada de momentos así. O personas que están en coma, con medicación y con tratamientos y con no sé qué, pueden ser incluso rescatadas de esos momentos críticos en el plano natural. Pero no estamos hablando del plano natural. Estamos hablando de la muerte espiritual. ¿Sabéis qué es la muerte espiritual, hermanos? ¿Habéis pensado alguna vez en eso? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué es estar totalmente en oscuridad? Apartados de Dios, lejos del Señor.
sometidos por completo al mundo en el que estamos. Un mundo hostil que lo que busca es todo lo que tiene que ver con la carne y nada tiene que ver con Dios. Y el Señor nos rescata, y no solo nos rescata, sino que nos hace formar parte de la familia, de su familia. Y no solo nos hace formar parte de su familia, sino que nos llama a sus hijos e hijas. Momento hijo pródigo, ¿verdad? Qué cosa más bonita. Poder ser llamado hijo de Dios. Sin merecerlo, porque no había hecho méritos para eso, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole a Marta? Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el que soy. Soy yo. ¿Por qué buscas fuera de mí? Soy yo. Hermanos, busquemos al único que nos puede dar lo necesario para poder hacer frente a nuestro día a día. Busquemos al único que puede darle sentido al sinsentido en el que muchas veces nos encontramos en nuestras vidas. Que le pueda dar un propósito a nuestro caminar, a nuestro andar diario. Busquemos de Él, porque Él es el que le da sentido a todas las cosas. Y solamente podremos entender lo que acabamos de hablar cuando realmente vivamos lo que acabamos de hablar. Porque, hermanos, la única manera de poder hacer real este texto bíblico es que sea verdad, que vivimos en la resurrección y la vida de Jesús. Para poder realmente ser o percibir el obrar de Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vivimos en Cristo, hermanos? ¿Vivimos en Cristo, Jesús? ¿Intentamos caminar cada día en el camino, en la verdad, en la vida? ¿Intentamos que Él sea glorificado cada día de nuestras vidas? Que Él sea el que dirija, que Él sea el que gobierne, que Él sea el que tenga el control de las cosas. Hermanos, la única manera de poder experimentar y vivir las promesas de la palabra es vivir en Cristo y en el camino. Terminamos alabando a Dios, teniendo este tiempo también de alabanza y adoración a través de las ofrendas, de ofrendas y diezmos que elevamos a nuestro Dios como parte de esa gratitud